¿Alguna vez te has preguntado si Dios es bueno porque existe el mal? ¿O si es posible creer en Dios pero no en la iglesia? ¿O qué sentido tiene vivir la castidad? Esto es New Fire Presenta, el podcast católico en el que siempre encontrarás formación y respuestas a las preguntas que todos nos hacemos sobre la fe. Gracias por escucharnos y bienvenidos. Muchos dicen que la Iglesia no siempre ha sido coherente, que predica el amor pero que alguna vez justificó la muerte, que habló de misericordia pero también de cruzadas e inquisiciones. ¿Qué fue realmente lo que sucedió y cómo pasó la Iglesia de empuñar la espada a defender con tanta fuerza la vida? Descúbrelo en el episodio de hoy, en el que entrevistaremos al padre Jorge Obregón. Hola padre, bienvenido a un nuevo episodio de New Fire Presenta. Marita, contento de manejar este tema del día de hoy y de pues seguir siempre estando aquí para responder esas inquietudes que todos tenemos de nuestra fe y de la historia. Muchas gracias, padre. Bueno, yo quisiera iniciar porque contándole a nuestra audiencia que habíamos incluso pensado en responder a esta pregunta de las cruzadas y la Inquisición en uno de nuestros videos de Pregunta al Padre Jorge en Instagram, pero finalmente decidimos hacerlo un New Fire Presenta, pues porque es un tema súper amplio y que efectivamente implica mucha más profundidad. Entonces, esa es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy. Así es, como que a veces uno dice, si me haces esta pregunta tan amplia y trato de responder tan poquito, ya hemos visto con la historia de que siempre, pero es que faltó decir esto, faltó aquello, es decir, temas amplios requieren más tiempo, ¿no? Porque si no se quedan incompletos y parece que uno está tratando de tapar el sol con un dedo. Exactamente, padre. Y justo eso es lo que buscamos con el podcast de hoy, como aclarar, comprender los contextos históricos y bueno, para los que no tenían mucha información o todavía tenían esa duda en el corazón de cómo fue esto de las cruzadas y la Inquisición y qué opina la iglesia hoy, pues bueno, para eso estamos aquí. Por eso quisiera iniciar por preguntarle inicialmente qué fueron las cruzadas. Empecemos por ahí, porque pues obviamente hay mucha gente que nos está escuchando que quizá no tiene ni idea qué fueron. Mara, mira, las cruzadas fueron un intento de la Iglesia Católica de recuperar los terrenos que habían sido arrebatados al final del siglo, inicios y finales del siglo séptimo, 600 y pico, por los musulmanes. Tú sabes que ellos, incluso siglo octavo, para ser más preciso, porque ellos tuvieron una gran expansión con Mahoma y fueron conquistando tanto así que llegaron casi a conquistar toda España a finales del siglo XV, ¿no? Entonces, las cruzadas fueron una organización hecha en el siglo XI, al año 1000, inicios del año 1000 y pico, y fueron 7 de ellas para tratar de pues, reconquistar esa tierra que tradicionalmente había sido la tierra de Jesús, la tierra del Salvador, y Jerusalén, donde él pues había sido enterrado, estaba su tumba, todos los lugares santos que hoy son compartidos por todas las religiones, pero en ese momento solamente eran pues como tierra judía y tierra cristiana. Entonces, dado todas las pérdidas de esas tierras y lo que se sentía como una afrenta hacia el cristianismo, pues el Papa Inocencio II y otros personajes más lanzaron esta idea de reconquistar la tierra prometida, la tierra santa. Y la Inquisición, padre, que fue puntualmente así, digamos, muy básico, que fue la Inquisición. La Inquisición era el proceso por el cual se erigieron tribunales, sobre todo en España, para proteger la pureza de la fe y por tanto de las almas de esos territorios. Y aquí nos podemos expandir al rato durante la entrevista, Mara, dependiendo de lo que tú quieras preguntar, pero en qué distinta mentalidad había en aquel momento a lo que hay hoy sobre la fe y las diversas opiniones sobre la fe. Pero en esencia es eso, el elegir unos tribunales para preservar la fe en tiempo de expansión de otras corrientes, entre ellas judías y de ateísmo y paganismo del momento.
Bueno, padre, ya teniendo, digamos, claro los dos conceptos, ya quisiera empezar por preguntarle, ¿no? Como lo que muchos de nuestra audiencia New Fire nos han dicho, ¿no? ¿Cómo una guerra pudo considerarse santa? O sea, cómo la misma Iglesia Católica aprobó que, pues sí, la guerra, que existiera muerte, ¿no? Si el mensaje del Evangelio era amen a sus enemigos, como por qué promovió la muerte en nombre de Dios. Mira, la primera cosa que hay que decir antes de directamente responder la pregunta es, hemos hablado en varias ocasiones de ese principio que todo historiador conoce, de que aplicar los criterios de la conciencia humana de hoy al pasado siempre será equivocado. Porque la humanidad va progresando en el conocimiento de los derechos de todos, incluidos las mujeres, por ejemplo. Hace 150 años ellas no votaban. Los esclavos, es que nunca debería de haber esclavos. Pero vemos que en la Biblia se ve normal en San Pedro y San Pablo hablar de esclavos. Bueno, pues entre la Biblia, hace 2000 años y un poco más, o un poco menos incluso, el Nuevo Testamento, y hoy vemos que hay cosas que no nos molestan, pero sabemos que en aquel tiempo era la usanza común. Vamos a un ejemplo mucho más reciente, Mara. En las Fuerzas Armadas y los gimnasios y las academias de deporte, hace 35 años no se hablaba de los abusos sexuales, como tampoco se hablaba en la Iglesia Católica. Hoy está por todos lados, es decir, se cuida minuciosamente todo este tema. Entonces, tú preguntas, las cruzadas como santas. Bueno, las cruzadas eran un intento legítimo al inicio, pero que tuvo, salvo por la primera cruzada que se hizo de manera adecuada y se recuperaron algunas tierras, luego vinieron varios elementos que las hicieron negativas. Una, la falta de unidad de los cruzados. Vamos a pensar que las comunicaciones del tiempo, la falta de la organización, pues no fue buena. Y, pero ojo, no lo voy a utilizar para justificar, sino para entender el contexto de ese momento. Las conquistas de los musulmanes de esas tierras 300 años antes no fueron hechas así con seda y como con regalando chupaletas a todo el mundo, ¿eh? Sí, en ese momento era la bestialidad con la que se vivía. Segundo, hubo unas motivaciones mixtas. Para algunos eran como en cualquier conquista, quiero ir allá para conseguirme una mujer. Quiero ir allá para simplemente tener sexo con una mujer que yo encuentre en los terrenos conquistados. Otra es riquezas. Y entre unos grupos y otros había mayor y menor pureza de intención. Igual que la conquista de España a todo nuestro territorio latinoamericano, ¿no? Había intenciones muy puras y también impuras, las dos. Donde hay seres humanos va a haber intenciones torcidas. Y luego, em, pues, eh, creo que se resume esto en la miseria humana, Mara. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta, es decir, en el intento por hacer algo bueno, creo que se cayeron en algunos abusos que definitivamente no podemos verlos con buenos ojos hoy en día. Sí, padre, y creo como, o sea, además, digamos, de los abusos o las intenciones impuras que usted menciona, eh, creo que en ese momento, como que, bueno, no sé, es mi modo de ver, pero había como una mala interpretación del mensaje de Cristo, ¿no? Como que era como igual dar la vida por Cristo era, ¿no? Como la manera en la que se conquistaban los territorios era a muerte, pues entonces, digamos que matar era legítimo en su momento, ¿no? En el contexto histórico, porque hoy por hoy nos escandalizaría pensar como estamos defendiendo la vida siempre. Cristo, claro que nos llama a defender la vida porque antes no. A ver, sí, yo creo que hay algo que es muy claro y esto es importante mencionarlo. En la Edad Media era infinitamente más importante algo que Cristo, de hecho, nos dice y que hemos olvidado. No temas a quien mata el cuerpo, sino a quien mata el alma. Es decir, para un ciudadano de hace 150 años para atrás,
que el tema de la salud le preocupaba muchísimo menos que hoy que vivimos y casi que los programas de gobiernos y las aseguradoras y todo es un tema de la salud del cuerpo, yo diría que a veces excesivo. En aquel tiempo, la pureza del alma, por tanto, de la doctrina que se diera en un territorio, era completamente, era fundamental para un gobierno cuidarlo. Es decir, para una España que en 1492 acaba por sacar a los musulmanes de su tierra, que estuvieron ahí 800 años, cuando entran los judíos, que no son los musulmanes, y tienen otras ideas, estos son vistos como un peligro para la pureza de la sociedad. ¿Por qué? Porque los reyes son católicos, porque en la Edad Media Estado y religión están íntimamente ligados, cosa que después se fue desapareciendo y así tenía que ser. Así la providencia y la evolución de la sociedad humana fue dándose. Entonces, alguien hoy en esta evolución, uno diría, bueno, mira, si tu pariente, tu primo, tu prima no creen lo mismo que tú y tienes que convivir con ellos en la mesa de Navidad, en el cumpleaños y todo esto, pues encontremos otros temas. Bueno, así no se pensaba entonces. En ese momento se pensaba, así como alguien trae una pistola y es una amenaza para mí si llega a mi fiesta con una pistola o un rifle, si alguien está soltando herejías o rebeliones a la Iglesia Católica, siguiendo el mandato de Cristo de teme al que mata el alma, se veía como un gran peligro. Es un cambio de mentalidad. Si entendemos el cambio de mentalidad, entonces entendemos algo que sucedió hace 1000 años aproximadamente. Padre, y esto respondería, creo, a la siguiente pregunta, ya digamos específicamente sobre la Inquisición, que es ¿por qué la Iglesia persiguió y castigó a quienes pensaban distinto en lugar de aplicar la misericordia? Creo que es justamente lo que acaba usted de mencionar, ¿no? Efectivamente, o sea, tienes toda la razón. Están relacionadas las dos, pero implica más para la Inquisición en el cual hay que crear un tribunal para generar una pureza del pensamiento. Acuérdate, Mara, que esta proliferación de facultades, carreras en las universidades, todos los tipos de administraciones, todos los tipos de marketing, todo el tipo de computación, todo el tipo de aerodinámica, no existía. En aquel tiempo eran las artes liberales, la teología, la filosofía, la pintura, el lenguaje. Había cuatro, cinco, seis carreras en la época de Leonardo, de Rafael, de Erasmo de Rotterdam, de Santo Tomás de Aquino. O sea, era las ciencias eran mucho menos científicas y técnicas porque la revolución científica viene muchos años después. Entonces, el tema de la pureza del pensamiento estaba al centro, tanto así que sabemos que era una práctica común en las ciudades de Europa el que alguien se presentara y dijera, debáteme, porque el debatir ideas era fundamental. Entonces, la Inquisición efectivamente son tribunales para cuidar que el mal del espíritu no dañara a las personas. Si una peste negra acaba con tu vida, pero tienes tu espíritu bien, vas al cielo. Y en realidad, parte de eso tendría que seguir siendo así. No la parte de imponer la fe, esa por supuesto que no. Ya hemos sido educados y la propia Iglesia en el Concilio Vaticano II tiene documentos precisamente en la línea de la Iglesia siempre es madre y presenta la verdad. Padre, ¿y en qué momento la Iglesia se dio cuenta que su misión no era imponer la fe ni defenderla, digamos, con violencia, sino cuidar la vida, la dignidad de cada persona? O sea, ¿qué fue eso que marcó el cambio de rumbo? Yo creo que en parte la evolución del pensamiento, de la proliferación de otros credos, la introducción del ateísmo que se da en el siglo XIX, con personajes como Augusto Comte, Nietzsche, Marx y todo este ateísmo que inicia por primera vez en la era moderna, la iglesia se vio forzada en cierto modo a hacerlo así. Pero el Concilio Vaticano II, que fue un concilio que por primera vez tuvo muy pocos decretos, por así decir, de prohibiciones, fue un concilio de, como diría el Papa Juan XXIII, ayornamiento.
giorno, el día de hoy, actualización. Y esa actualización es el esfuerzo por entender los nuevos tiempos y cómo la iglesia, experta en la humanidad, ya no puede seguir imponiendo su verdad, entendiendo que el mundo ha evolucionado y la familia humana se ha expandido por tantos lugares donde no se ha podido llevar la fe. Por tanto, hay que dar semillas de la fe y permitir que Dios vaya haciendo su labor entre los humanos. Entonces, Concilio Vaticano II y toda la modernidad va diciendo, un poco forzado, pero también un poco educado por la propia iglesia, la iglesia propone, no impone. Y padre, ¿qué ha hecho la iglesia para reparar esas, por decirlo de alguna manera, heridas históricas? La iglesia ha tenido varios momentos de petición de perdón. Los más conocidos se dan en el año 2000 por Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Hubo toda una jornada con la Virgen de Fátima, con él vestido de púrpura, de morado, en donde incluye los pecados cometidos por la iglesia en el pasado, que están ahí insertados las cruzadas y la Inquisición. Y luego en un viaje a Grecia en el 2001, él habló expresamente del saqueo de Constantinopla en 1204 por los cruzados latinos, un evento que agravó mucho la división que ya existía con la Iglesia ortodoxa. Entonces, ahí Papa Francisco después hizo algunas menciones, pero no hizo algo tan fuerte, tan claro y tan como una ceremonia para pedir perdón por los pecados históricos de la iglesia. Y obviamente en ello ha aplicado toda una pastoral que hoy por hoy podemos decir, en el mundo el cristianismo es la sal del mundo. Ahorita en países musulmanes, los que están ahí para ayudar a los demás, en Asia, Medio Oriente y África, son los cristianos. Me decía un padre que estuvo ayer con un obispo nigeriano y ayer aquí en Nueva York, un obispo nigeriano, y hablaba pero la cantidad de matanzas que hay hoy de cristianos por parte de musulmanes en Nigeria. La iglesia ya no es así. Y no ha sido así ya por décadas, por siglos, por esa evolución del pensamiento y ese mayor entendimiento de la mente de Dios para el mundo. Padre, ¿y qué cree usted qué lecciones nos deja, digamos, esta parte de la historia a los católicos de hoy? Uno, que ahí donde hay exceso de poder, siempre hay peligro. Creo que la iglesia tuvo un poder muy grande en la Edad Media. Quizá qué fácil para nosotros mirar atrás y decir tenía demasiado poder. Yo creo que parte es así, pero parte fue no controlado. Fue un emperador romano, Constantino, que hace del cristianismo la religión oficial. ¿Cómo no lo vas a aceptar? Pero claro, esto sucede en el año 381, o sea, hace 1600 años. Entonces la iglesia tenía que ajustarse, las cosas no se movían a la velocidad que se vuelven hoy. Entonces, primero, donde hay poder, cuidado, hay que restringirlo. Dos, que como pasa en todas las cosas del mundo, la iglesia es solamente santa por quien la fundó y por a dónde vamos, que es el mismo, el inicio y el fin. En el trayecto intermedio entre por dónde nació y dónde termina, estamos nosotros los hombres, los pecadores, que siempre hay que estar puliendo nuestras pasiones, nuestras aficiones, nuestra ambición, ¿no? Yo creo que principalmente esas son las dos cosas que aprendes cuando has cometido un error, pues esas son las lecciones que sacas. Padre, ¿y cómo cree usted hoy o cómo invita hoy a las personas que nos están escuchando a defender la fe? Obviamente ya, pues a lo largo del podcast sabemos que la violencia y la imposición no es la manera de hacerlo, ¿no? Y la iglesia lo reconoció posteriormente, pero ¿cómo hoy usted cree que estamos llamados hoy en el siglo XXI a defender la fe? Bueno, yo creo que el testimonio de la persona, hablar más con nuestras vidas, nuestra sonrisa y nuestra alegría, ser sal del mundo, luz del mundo y sal de la tierra, número uno. En proponer la fe conociéndola muy bien, que es algo que promovemos mucho aquí en New Fire, ¿no?
que es conoce tu fe también con la razón. Hay que estar preparados para las razones de nuestra fe, dice la carta de San Pedro. Pero también, Mara, y por supuesto que también hay lugar para defenderla con el diálogo fuerte, con el diálogo incluso encendido, ¿no? Pero con respeto, en donde las ideas son claras y no combates a personas, combates sus ideas. En ese sentido, creo que sin de ninguna manera canonizar a Charlie Kirk y sabiendo que tenía muchas ideas con las que yo no coincido porque él no era católico, pero cuando uno ve los videos de todas sus presentaciones en universidades, en algunos temas lo hacía muy bien porque ponía el micrófono en la persona que piensa distinto y pero con fuerza le decía, o sea, tú verdaderamente crees que tal y tal y tal y no te das cuenta que tiene esta consecuencia. Entonces, había un debate real, había un ir y venir de ideas que chocaban. Y después si él decía, ok, muy bien, pues si eso piensas, está muy bien, no coincido contigo. Es decir, ese tipo de debate hay que recuperarlo. Es algo que debe de existir, pero estamos muy poco acostumbrados a ellos por haber nacido y vivido en una era de cada maestrillo tiene su idea. ¿No? You speak your truth, ¿no? Tú tienes tu verdad. Yo opino así, tú piensas así. Una época de relativismo. Entonces no estamos acostumbrados. O estamos acostumbrados al extremo, o sea, al insulto, no, me quedo callado para no meterme en líos, ¿no? Pero creo que se puede tener Sí, algo de acuerdo. intermedio. Sí, además creo que era Benedicto XVI el que decía que la fe crece por atracción y no por imposición. Creo que también eso es una excelente manera de transmitir y defender la fe, ¿no? Como que en mi propia vida sea algo que le atraiga a los demás, que es también una de las cosas que buscamos hacer aquí en New Fire. Sí, lo que pasa es que, y 100%, 100% contigo, pues que a veces me he preguntado, aquellos cristianos o católicos que, por ponerte un ejemplo, en cualquier país, pero en Estados Unidos, que todo el tiempo está la lucha de pro vida o antivida, que todo el tiempo estás legislando, que siempre estás teniendo que, viene un caso a la Corte Suprema o Corte Estatal y los jueces, si son cristianos, siempre tienen que estar decidiendo sobre, a ver, esta pareja que hace pasteles está obligada a venderle un pastel a una pareja LGBT, si en su conciencia dice, no, yo no voy a colaborar con eso. Entonces, hay gente entre los laicos que tienen batallas difíciles en donde tienen que enfrentarse a una verdad. Y se les puede ver desde lejos como peleones. Sí, porque donde tú vives no tienes que pelearte con nadie. Pero si tuvieras que pelearte, dirías, oye, qué ejemplo lo que está haciendo. Entonces, no olvidar que hay personas que tienen unos trabajos, unos puestos, unas situaciones en donde tienen que estar más a la defensiva y a la ofensiva. Pero ofensiva no significa insulto, ataque y... Pero sí, o sea, defender ideas y debatir. Como Cristo, a la manera de Cristo, que también Tal transmitía. cual, Ujú. buscando la manera, pero no esconderse tanto detrás, no sé, ahorita a lo mejor por ciertas cosas que traigo en el corazón y en la mente recientemente, que nunca entramos en debate porque es que Cristo era bien bueno y bien manso, ¿no? Y no es así. No, no, Cristo Claro, sí todo lo entraba en contrario, o sea, debate con los ¿cuántas veces? fariseos, Sí, sí, así es. ¿no? ¿Cuántas veces les dijo, pues, cómo tenían que ser las cosas, ¿no? Obviamente siempre, sí, como Cristo, desde el amor, lo que usted decía, proponiendo, no imponiendo, pero siempre defendiendo la verdad. Es así. Padre, nada más como última pregunta o comentario, quisiera que usted pudiese, no sé si le quedó algo en el corazón, alguna luz, pues sí, para responder a estas personas que genuinamente estaban conflictuadas en la incoherencia de la iglesia, en decir, ¿cómo así? O sea, ¿cómo antes defiendo la muerte o defiendo mi fe con violencia y ahora apoyo y defiendo la vida, digamos, a toda costa, ¿no? Entonces, si algo le quedó, o sea, sé que ya hemos respondido a la pregunta, pero si algo le quedó a usted en el corazón, como que quizá le pueda iluminar a personas que efectivamente se han incluso alejado de la iglesia por temas como este, quisiera transmitirlo. A ver, espero que este pensamiento venga del Espíritu Santo, pero lo hago con un ejemplo más que con muchas palabras. ¿Cuántas niñas tan buenas, entre ellas mi madre y mujeres de mi edad, Mara, tú eres bastante más joven, yo tengo 52, 51, perdón. Durante un tiempo, la formación sexual
antes de la era Juan Pablo II, con la mejor de las intenciones, le decían a las niñas en los colegios, pues, cristianos católicos: a ver, mis niñas, a ver, vamos a hablar de sexualidad. Y le decían, cuando una niña cae con su novio, pues ya es como una flor marchita, porque pues ya, o sea, ya fue usada. No, bueno, pues, ¿cuánt- ¿cuántas niñas se sintieron mal? Porque ya nunca volveré a ser una niña, ya no soy buena. Y entonces su identidad se veía muy afectada. Yo conozco muchas personas y me acuerdo cuando se nos predicaba así. Luego te das cuenta que hiere mucho y tienes otras maneras mucho más positivas por la evolución de la iglesia en los últimos 35 años con la teología del cuerpo para decir, a ver, no, pero es que tú no cambias por eso. ¿Estuvo mal? Sí, sí estuvo mal, pero tú sigues siendo una hija amada, apreciada. Hay tantas maneras tan positivas de presentar las cosas. Pero así era todo el mundo y así era la iglesia. Presentaba las cosas sin mala intención y entonces tiene que haber una nueva pedagogía, mucho más pastoral, que empezó con el Concilio Vaticano II y que tarda 70, 80, 90, 100 años. Yo hasta la fecha, Mara, sigo escuchando a mucha gente que no fue mi experiencia de pequeño, que tan lejos de la fe porque un cura me regañó en el confesionario de una manera no quise volver en toda mi vida. No fue mi experiencia, pero eso existió. Es una pena. Pero al mismo tiempo, así entendíamos las cosas antes. Ahora tiene que ser todo con pincitas, no vayas a ofender a nadie. También eso es perfecto. No, tampoco eso es perfecto. A veces hay que decir la verdad como es. Pues, ¿qué le diría a las personas? Bueno, te he puesto un ejemplo en el campo de la sexualidad, de cómo se educaba a las niñas para la educación sexual. Ese modo no sería adecuado hoy en día. Ah, bueno, pues cambia el modo. Bueno, pues la iglesia quiso corregir, tomar para sí cosas que le pertenecían en modos adecuados para el siglo X, XI, XII, XIII y XIV, o sea, hace 600 años. ¿Cuántos derechos no han avanzado? ¿Cuántas legislaciones en el mundo? Entonces, simplemente toma en cuenta esto, que los criterios de hoy en una sociedad con muchísima más información y educación y grado de escolaridad no pueden ser los mismos del pasado. Entonces, tomar eso en cuenta, porque eso aplica a todos los campos del saber. Perfecto, padre. Pues muchas gracias por su tiempo. Definitivamente creo que la iglesia, como cualquier historia humana, ¿no? Como cualquier ser humano ha cometido errores, pero lo importante también es eso que usted está diciendo, ¿no? Que se ha transformado, que los ha reconocido, que ha aprendido de ellos. Y bueno, creo que esto que dicen los papas y han dicho los papas tantas veces de que la fe no se impone, se propone, es algo que hoy por hoy rige nuestra iglesia, y nos permite seguir volviendo al Evangelio. Y es por eso que hoy parecería contradictorio, pero no, pues la voz de la iglesia siempre defenderá la vida. Sí, y Mara, una cosa que me viene a la mente, eso no quita que aún hoy pueda haber ciertas mentes que tienden a la rigidez, a la imposición. Estoy pensando en un amigo mío que vive en Houston y cuando él me cuenta cómo le dice a sus hijos sobre cosas de fe, uno dice, ay, no, así no, hay que encontrar otra manera. Está intentando, pero a veces no tiene las mejores explicaciones que más convenzan a sus hijos, porque de repente los hijos, por amigos, se vuelven cristianos no católicos y él le quiere decir, no, 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 es que nuestra fe aquí en esta casa es católica, en vez de persuadirlos con la fuerza de la belleza de, por ejemplo, la unidad en torno a la Eucaristía, el tener la unidad en torno a la autoridad del Santo Padre, el sucesor de Pedro, la presencia de la Virgen, los sacramentos. Muéstrales lo bello y deja que ellos decidan. Pero eso deja que ellos, para muchos papás, les da mucha rabia porque sienten que pierden el control de su criaturita, que es su hijo o su hija. Entonces, es entendible que de repente siempre vamos a encontrar personas que son más eficaces y otras menos eficaces en transmitir la fe. Así es, y es invitación para todos, como, pues sí, pedir mucho Espíritu Santo para saber cuál es la mejor manera de defenderla en cada momento que se nos presenta la vida. Tal cual. Así es.
Pues padre, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que a todos los que nos están escuchando les haya ayudado y resuelto sus preguntas acerca de este tema. Los invito a dejar sus comentarios, a prender la campanita para que no se pierdan ninguno de los episodios de New Fire Presenta y pues que sigan conectados con nosotros. Buenísimo, gracias Mara a ti por todo tu trabajo y saludos a todos los que siempre están aquí fieles escuchando New Fire Presenta. Gracias, padre, que esté muy bien. Hasta luego. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda prender la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios de New Fire Presenta y síguenos para más recursos formativos en bnewfire.com y en Instagram como @bnewfire.